Hola, mi nombre es Franklin Rivadeneira, miembro de la Asociación Civil Frente Joven Ecuador, y quiero agradecer a Vive Puro por la invitación a este Festival Provida, en el cual trataremos temas de gran relevancia en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Quiero agradecer también por el espacio compartido con grandes charlistas, entre ellos mi compañera la abogada Daniela Triviño, con quien desarrollaremos el tema protección del no nacido, tratado desde el ámbito de los derechos humanos y de la legislación ecuatoriana. Y antes de iniciar un poquito con el tema, me gustaría arrancar con una parte de la introducción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que menciona lo siguiente: en las que quizás sean las palabras más sonoras y hermosas de cualquier acuerdo internacional, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los compromisos contraídos por todos los estados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituyen en sí mismos un gran logro, pues desacreditan la tiranía, la discriminación y el escarnio hacia los seres humanos que han marcado la historia de la humanidad. Y toda esta tiranía y esta discriminación hacia los seres humanos han nacido muchas veces de acontecimientos y de corrientes que han ido afectando al ser humano, y juegan un papel importante las falsas ideologías que llevan a la corrupción del sistema en general, ¿no? Y también pues de los sistemas en específico, como el económico, el social, el político, el religioso, el ambiental, el moral, o cualquier otro asociado pues que realmente busque el bien común, lo que desemboca en la subversión social. Dentro de estos acontecimientos pues tenemos la Revolución Francesa y el liberalismo capitalista, que hace que caigan las monarquías europeas y que surge inestabilidad en los regímenes políticos. A lo largo del siglo XVIII nace también la Revolución Industrial, que contribuyó con el aumento de los desequilibrios sociales que ya existían en el absolutismo monárquico. La utilización sistemática de maquinaria, la reciente invención de procesos de producción industrial, coincidieron con el auge del iluminismo y la formulación del liberalismo económico y político. Lo que estaba llamado a acelerar el progreso económico de la humanidad se vio pues desvirtuado por el influjo de las ideologías. El poder de la burguesía aumentaba, lo cual provocó el detrimento de la clase obrera, de la clase media y hasta de la propia nobleza, ¿no? Así surge y nace un fenómeno social anteriormente no conocido, que se llama el proletariado. Como consecuencia de este auge industrial, aquellas personas que vivían en el campo, en la zona rural, pues se movilizaron a las zonas urbanas. Sin embargo, por la desesperación pues de ver cómo sobrevivir, aceptaban trabajos que realmente les pagaban una miseria y no eran dignos pues de un ser humano, ¿no? Lo cual pues realmente aumentó aún más la protección y la inestabilidad pues que no tenían en estos trabajos, ¿no? Pasando de la zona rural a la zona urbana, donde era mucho más complicado el asunto. Todo este tipo de nacimiento de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, de ciertas ideologías, dan nacimiento a un término llamado cuestión social. Esta cuestión social la podemos llamar también los problemas de la humanidad, que los entendemos como las deficiencias del orden social de una sociedad para la realización del bien común. La cuestión social o problemas de la humanidad lo entendemos como las deficiencias del orden social de una sociedad para la realización del bien común. Y en su transformación podemos distinguir tres etapas principales. La primera etapa, o la etapa inicial, llamada cuestión obrero,
la que afectó directamente y se concentró en el pauperismo del proletariado industrial, ¿no? Terrible situación para los obreros. En la segunda etapa se dieron efectos muy complicados del capitalismo liberal, que no solo afectó a la clase obrera, sino que se extendió a todos los sectores de la población, naciendo el problema del artesano, la crisis familiar, el de la población rural y también el de las clases medias. Y la tercera etapa, que se denomina la cuestión del desarrollo, del subdesarrollo, hacia 1930, la cuestión social toma un nuevo giro, toma una nueva cara y se internacionaliza. La crisis financiera se extiende hacia casi todo el mundo y la Segunda Guerra Mundial pues produce en los pueblos inquietud e inestabilidad. Esto ocasionó la toma de conciencia del desequilibrio o de la brecha que se estaba creando entre las naciones industrializadas y de aquellas que no salían de la economía rudimentaria o agropecuaria que tenían. Lo cual se agravó aún más pues con el crecimiento demográfico. Nacen también algunas doctrinas filosóficas que lo que hacen es negar el orden natural, es decir, niegan que las normas morales y las relaciones sociales tengan como fundamento la regularidad, la constancia, la permanencia de la realidad y en particular la existencia de una naturaleza humana y de un orden social natural. Estas son el materialismo positivista, cual principio era la materia, ¿no? Busca negar la existencia de Dios y su inteligencia ordenadora del mundo. El relativismo, no hay verdad trascendental, ni valor moral universal. El existencialismo, el hombre se construye a sí mismo a través de su libertad. Su proyecto de vida se convierte en su libertad, ¿no? Carece de esencia y solo existe en un mundo absurdo, sin orden ni sentido alguno. Y el subjetivismo radical, en el cual se esfuma toda referencia de la realidad objetiva. Lo que tienen en común todos estos postulados del cambio por el cambio es que rechazan la naturaleza y el orden del que proceden los seres humanos, lo cual es un error muy grande. ¿Por qué? Porque participan de la falsa creencia de que hablar de esencia, de naturaleza o de orden implica caer en una postura rígida, inmóvil y totalmente estática. Si así, realmente es un error grande, porque si fuese así, no podríamos decir que una semilla ha germinado en planta o que nosotros somos los mismos que nacimos hace 20, 30, 70 años. Si nada permaneciera, diríamos que no es la misma planta o que no somos nosotros mismos, que somos seres absolutamente diferentes de aquellos que éramos antes. Entonces, estos postulados buscan que el cambio sea completo, cuando realmente cuando se da un cambio o una transformación, algo es estático y algo sí se transforma, porque si no perdería su esencia y dejaría de ser lo que es. Nace también el liberalismo, coge más fuerza el liberalismo. Desde fines del siglo XIX el liberalismo clásico fue adoptando posturas más matizadas aún ante la tremenda evidencia del caos social que ya se vivía, el caos económico, causado por la aplicación de sus principios fundamentales que ya venían trabajando según tiempo. Las raíces doctrinales de la corriente liberal pueden sintetizarse en 4 principales. El nominalismo del siglo XIV, con la negación de la universalidad del conocimiento y su énfasis en lo individual. El racionalismo del siglo XVI, con su exaltación de la razón humana. El iluminismo, que dio lugar al libre pensamiento y a la concepción del hombre como absolutamente autónomo en lo moral. Y a ellos debe sumarse también el influjo del protestantismo, sobre todo en su versión calvinista, que según estudios tiene como fomento el espíritu de la acumulación de riquezas. Lo que podemos concluir sobre el orden social
es que la estabilidad social no es inmovilidad, sino equilibrio de fuerzas. Es producto de la capacidad del orden para integrar a su seno las fuerzas que tratan de renovarlo. De ese modo evoluciona y cambia sin dejar de ser el mismo. Pasando ahora a un plano un poquito más legal, entrando en el ámbito legal, me gustaría hablar sobre los tipos de derechos que tiene el ser humano, dentro de los cuales está el derecho natural. Y el derecho natural es lo que se le debe al hombre en virtud de su esencia. Esto es por el simple hecho de ser hombre. El derecho natural incluye un conjunto de principios o normas que todo hombre, por ser tal, puede considerar y exigir como suyo, como algo que le es debido. Por otra parte, lo que no es esencial al hombre queda incluido en el derecho positivo. Entendemos que el derecho natural puede ser deducido del ser del hombre, pero las normas del derecho positivo no pueden ser deducidas de la naturaleza humana y requieren la decisión de la autoridad política. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho natural, propio del ser humano, pero cuando la norma me impone pagar impuestos o conducir por tal carril, es algo meramente impuesto por el legislador. Pero podemos decir entonces, ¿no?, tal como la historia lo demuestra, que ambos tipos de leyes, las normas naturales y normas positivas, son necesarias y se complementan mutuamente, resultando que la ley natural debe fomentar a la ley positiva. Es decir, si hay impuestos justos, será para gastos públicos como salud, educación, ambiente, etc. Y así, cumpliendo con el derecho natural, estaríamos cumpliendo con el derecho natural de la dignidad humana de manera integral. De no ser así, realmente estaríamos viviendo la injusticia que se vivió tiempo atrás con el nacimiento de los regímenes comunistas, nacionalsocialistas, los que dieron pie a la Segunda Guerra Mundial porque no respetaban dichos derechos. Entrando un poquito en el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nace primero en 1945 la Carta de las Naciones Unidas. Después de todos los problemas que dejó atrás la Segunda Guerra Mundial, surgió paradójicamente de entre los escombros de lo que había sido un mundo de paz la gran utopía de la Carta de las Naciones Unidas, la cual buscaba, seguida de una serie de acuerdos, cartas y convenciones, recuperar la dignidad del hombre y los derechos fundamentales de los pueblos y las naciones. Esta carta entra en vigencia en 1945, debido a que el hecho de que el irrespeto a los derechos humanos fundamentales del hombre originó la guerra, se llegó por consenso entre las naciones instalar un régimen de protección y sobre todo la promoción de los derechos del hombre. Pero tal como estaba dictada la Carta de la ONU, era en sí un proyecto metafísico de grandes pretensiones, pero poco aplicable. Es por ello que en el seno de la organización nace en 1946, un año posterior a la Carta, la Comisión de los Derechos Humanos, la cual tenía como principal punto resolver o elaborar una carta fundamental de los derechos del hombre. La primera parte de esta carta estaba lista 2 años más tarde, en 1948. Se trata de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de diciembre de 1948. Y de su preámbulo desprendemos el valor de la justicia y de la paz entre los pueblos, la proclamación de la dignificación del hombre en tanto persona como con una dignidad intrínseca sobre la que se sustenta la titularidad de los derechos fundamentales que son iguales para todos e inalienables, como lo leíamos al inicio. Pero también se propone de marcar un régimen jurídico que sirva como base de protección a esos derechos, igual para la mujer que para el hombre. Por último,
se establece que el vehículo encargado de operar ese cambio de conciencia en el nuevo hombre es la enseñanza y la educación. Los hombres y las instituciones inspiradas en los derechos humanos deben emprender la gran cruzada educativa. Debemos educarnos los unos a los otros en el respeto de nuestros derechos fundamentales. Solo así podremos promover las libertades fundamentales universales del hombre. Luego de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hoy llamado de los Derechos Humanos, vinieron pactos, tratados y también un protocolo facultativo, el cual en el pacto es el Pacto Internacional Relativo de los Derechos Civiles y Políticos, y el otro es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El poder de la Declaración Universal es el poder de las ideas para cambiar el mundo. Nos inspira para continuar trabajando y así garantizar que todas las personas puedan lograr la libertad, la igualdad y la dignidad. Un aspecto vital de esta tarea es empoderar a las personas para que exijan lo que debería estar garantizado, sus derechos humanos. De esta declaración me gustaría rescatar dos artículos. El artículo primero: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y el artículo tercero: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Todo individuo, ¿no? Todo individuo, inclusive desde antes del nacimiento. El 20 de noviembre de 1959, las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, la cual busca proporcionar a la infancia protección jurídica contra las formas de explotación y utilizar protocolos para aumentar los instrumentos de los derechos humanos. El niño, por su falta de madurez física, mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Esto lo declara valga la redundancia, la Declaración de los Derechos del Niño, tanto antes como después del nacimiento. Y la necesidad de esta protección pues ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño, declarada y reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ciertos convenios pues que lo que buscan es el bienestar de los niños, pues no la humanidad le debe al niño lo mejor que puede darle, ¿no? Y la Asamblea General pues proclama la presente Declaración de Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar en su propio bien y en bien de la sociedad de los derechos y libertades que en ella se enuncian e instan a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y que luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios. La Declaración del Niño establece 10 principios. El derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. El derecho a un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión,
tolerancia y amistad entre los pueblos y hermandad universal. Todos estos principios declaran cómo efectivamente pues deben o están amparados los niños también con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y específicamente pues se creó la Declaración de la Protección a los Niños. Por esto y más es muy necesario, es fundamental este tipo de espacios para que se pueda conocer realmente la legislación y los derechos que tenemos nosotros como seres humanos, inclusive desde antes de nacer hasta nuestra muerte natural. Y es fundamental porque podemos realmente brindar la protección necesaria a todos los seres humanos, ¿no? Incluido a ellos que están desde el vientre, ¿no? Tal como la ley lo sugiere, estas declaraciones deben y están diseñadas para garantizar nuestros derechos, ¿no? Y las autoridades y cada uno de nosotros estamos llamados a exigir, ¿no?, que se nos garantice, y a las autoridades pues a garantizarlos, ¿no? Porque son derechos inalienables, únicos del ser humano por el hecho de ser humano, ¿no? Así que eso, los invito a esta lucha. Realmente es importante formarse, es clave la educación, como lo mencionaba la Organización de Naciones Unidas, para que nosotros conozcamos nuestros derechos y podamos hacer valer los derechos de absolutamente todos. Quiero agradecerles por este espacio y bueno, sigue mi compañera Daniela Triviño pues con el resto de la presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que forman parte de Vive Puro. Mi nombre es Daniela Triviño, soy de profesión abogada, soy miembro de Frente Joven Ecuador y estoy aquí porque se me ha invitado a conversar con ustedes respecto a la protección al no nacido dentro de nuestro ordenamiento jurídico vigente. Pues bien, antes de conversar con ustedes respecto a lo que nuestra normativa actual indica en relación al no nacido, me gustaría conversar unos antecedentes para comprender si es que esta protección es actual, nace de los derechos humanos o ya el Ecuador lo reconocía. Empecemos. El Ecuador se vuelve república en 1830, emitiendo su constitución de aquella época, en la cual no encontraremos la protección al no nacido, la protección a la mujer embarazada o la protección a la familia, porque de todas maneras esta constitución no tenía entre sus objetivos abarcar este tipo de garantías, sino otras un poco más políticas. Pues bien, con el pasar de los años, ya en 1929, en la Constitución de 1929, hay un paso que da el Ecuador e indica dentro de sus disposiciones que la ley reglará la protección de la maternidad y de la infancia. Hay una protección ahora sí de la mujer embarazada y del niño. Esto se mantuvo hasta que en 1967, en la Constitución de 1967, ya se incorpora como garantía que el Estado protegerá al hijo desde la concepción y también protegerá a la madre. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque ya no estamos hablando solo de la maternidad, que claro, en sentido lógico nos indica que protegiendo a la madre embarazada se está protegiendo al hijo que está en su vientre, sino que ya hablamos de un hijo desde su concepción, hablamos de otro sujeto protegido. Ya se lo visualiza en la normativa. Esto se extiende hasta el Código de Menores de 1969, que establece la protección a la maternidad desde la asistencia en el embarazo. El Código de Menores de 1976 mantiene todavía la protección a la maternidad desde la concepción y una figura que hoy en día la conocemos todos y que también está en mucho debate, que es el juicio de alimentos o la ayuda prenatal. Esto en 1976. Claro, esto se da por la protección a la mujer embarazada, a la maternidad y al niño. Ok, una vez que hemos revisado estos antecedentes y que hemos visualizado que el Estado ecuatoriano ya viene protegiendo a la mujer embarazada y a la niñez, pues encontramos ahora que el Ecuador en el 2008 en su constitución lo mantuvo y nos indica en el artículo 45 que
dentro de la sección de los niños, el Estado protegerá y garantizará la vida desde la concepción. Entonces, para poder determinar quiénes son los sujetos protegidos, además de que el Estado ecuatoriano, el legislador, ya lo dispuso en la Constitución de Montecristi, pues nos vamos a dirigir a la ley especial. La ley especial, que es el Código de la Niñez y Adolescencia vigente. En este código encontraremos dentro de los sujetos protegidos a todo ser humano desde su concepción hasta los 18 años de edad, hasta que cumple los 18 años de edad, entre otras excepciones que menciona el código, los cuales no entraremos en detalle. Ok, pero me dirán, ok, está allí porque el legislador lo puso, pero puede ser que mañana lo quite. ¿Qué es lo que hace que el legislador haya incorporado para aquella época en este código vigente al concebido como sujeto protegido? Vamos a entrar ahora a la doctrina para que nos responda a esta pregunta. Me gustaría comentarles y compartir con ustedes un manifiesto cortito del jurista Fernández Cesarego, el cual indicó lo siguiente respecto a sujeto protegido. En la experiencia jurídica, dice él, en la dimensión existencial, este ente o centro de referencia normativo no es otro que el ser humano antes de nacer o después de haberse producido este evento, ya sea que se le considere individualmente o como organización de personas. Entonces, para entenderlo un poco más, ser sujeto de derecho, ser sujeto protegido por el derecho, significa ser parte de él, hallarse en el centro de las funciones del derecho. Por ende, soy sujeto de derecho por mi condición, por mi situación de ser humano. Y no es de extrañarnos, porque el derecho regula la conducta de los seres humanos que viven en sociedad. Es lógico porque, bueno, igual el derecho no puede regular la conducta de los gatitos, de los perritos, no lo puede hacer. Pero sí, las sociedades, las tribus, las naciones siempre han tenido una normativa que los demás deben acogerse y cumplirla. Eso es parte de. Pero lo curioso aquí también es que el jurista indica que esto se puede manifestar de manera individual o como organización de personas. Esto es muy interesante para luego poder determinar cómo proteger o cómo el derecho puede llegar a proteger al concebido o al todavía no nacido. Pues bien, esta clasificación, cuando hablamos de manera individual, de sujeto de protección individual, nos estamos refiriendo pues al ser humano antes y después de nacer. Eso significa concebido, persona natural. Y cuando ya hablamos de la organización de personas, ya nos estamos refiriendo en un tema colectivo a una persona jurídica, por ejemplo. Esto entonces obliga al derecho, ¿verdad?, de acuerdo en cada una de sus materias, derecho público, derecho privado, que ofrezca las medidas de seguridad y las reglas correspondientes para cada una de estas manifestaciones de los sujetos protegidos. Bueno, como ya tenemos este panorama, ya tenemos este contexto, debemos indicar también que a esto se suma una definición, un término, un grupo que la doctrina también nos propone, nos indica, que son los débiles jurídicos. ¿Qué es un débil jurídico? Un débil jurídico es, de acuerdo a la doctrina, un ser humano o aquellos seres humanos que por su condición física, psíquica, se encuentran o presentan una vulnerabilidad. Por lo tanto, requieren de un trato especial con respecto a aquellas acciones que puedan serles perjudiciales. Esto dirán, bueno, está en la doctrina, pero en el Ecuador no se cumple. No, en realidad sí se cumple. Nosotros vamos a nuestra Constitución de Montecristi, aprobada en el 2008, la Constitución de la República del Ecuador, y en su artículo 35 encontraremos a los grupos de atención prioritaria, que son estos grupos de débiles jurídicos que menciona la doctrina. Y dentro de estos se encuentran los niños, niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores, entre otros.
ya en la práctica, como ejemplo, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde vemos palpable esto? Vamos al banco, vamos a un supermercado, estamos en un transporte público y vamos a ver que hay secciones, hay lugares que están destinadas para estas personas que tienen una atención preferencial. Y nosotros como ciudadanos, como dentro de nuestro deber civil, deber social, es nuestra responsabilidad también que esto se cumpla. En relación a la mujer embarazada, ¿por qué se da esta atención preferencial? No es porque sea mujer, porque necesita todos los no. Lo que pasa es que la mujer, como está en un estado de embarazo, como está embarazada y hay un niño en su vientre, puede haber un riesgo de aborto si no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Por esto la atención preferencial. Así que mucho ojo con esto. Muy bien. Una vez que ya hemos determinado pues que es un sujeto de protección, que es un sujeto protegido por el derecho, cómo este se clasifica, vamos ahora sí a entrar a qué es el concebido para el derecho. Bueno, la lógica nos indica que el concebido es un ser humano, porque estamos hablando de un concebido humano, que es parte de la raza humana, y que se encuentra en un estado de desarrollo biológico primario, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la doctrina? Bueno, el derecho le da un nombre, nasciturus. ¿Y esto por qué? Por una teoría que el Código Civil recoge, que es la teoría de dependencia, que se basa pues en situaciones de equidad. Hay que también indicar que no se le concede la personalidad a este concebido con esta teoría, ya que para poder recibirla, o sea, persona natural, tiene que cumplir con lo establecido en el Código Civil, que ya también lo mencionaré más adelante. Entonces, el Estado, el derecho debe darle un trato especial al concebido por dos situaciones jurídicas que están dentro de esta teoría de dependencia, ¿verdad?, que se basa en la equidad. Estas dos situaciones jurídicas son, primero, los derechos patrimoniales que se encuentran suspendidos hasta que nazca vivo, y la segunda es la teoría de los efectos favorables. Nuestro ordenamiento jurídico sí protege al concebido, es decir, al todavía no nacido, con aquellos efectos favorables que por el momento se encuentran suspendidos hasta que nazca vivo, y una vez que nazca vivo, estos efectos favorables le serán adquiridos como si siempre los hubiese tenido, es decir, como si siempre hubiese estado gozando de ellos. Bueno, como lo mencioné, obliga esto al derecho entonces a poder regular y tener las medidas de seguridad necesarias para la protección. ¿Dónde lo encontramos en nuestro ordenamiento jurídico? Derecho público, Código Orgánico Integral Penal. Dentro del Código Orgánico Integral Penal, en la sección de delitos contra la vida, encontraremos delitos de abortos, lo cual se encuentra clasificado en distintas circunstancias, distintas conductas, está tipificado, y sus sanciones correspondientes. Hay unas excepciones que no son la norma general, ¿no?, porque como su nombre lo dice, son excepciones, de las cuales también hay que analizar todavía, porque se pueden llegar a vulnerar por una conducta arbitraria. Y en el Código Civil, bueno, este es el derecho privado, donde vamos ahora sí a comentar cuáles son estos requisitos que tienen que cumplirse para que se le pueda dar la personalidad al concebido. Bueno, una de ellas es que nazca vivo y que sea separado completamente del seno materno. Una vez que ocurre esto, ya se le puede conceder la personalidad e incluso la inscripción en el registro civil. Eso también es muy interesante porque este es un derecho a la identidad, y en caso de que haya nacido vivo y en unos minutos, en una hora o en un día haya muerto, también se le debe dar una inscripción, un certificado de defunción a la madre. En el tema de muertes fetales también, la ley de identificación de datos, la ley del registro civil, establece que
pues en casos de muertes fetales también tiene que darse un registro de estos. Y también la madre se le puede dar un documento sobre esta situación para que ella pues lo tenga como un documento emitido para sus efectos correspondientes y que permita la ley. ¿Ok? Entonces, dentro del Código Civil ya sabemos cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el concebido para que se le pueda otorgar la personalidad. Pero ¿qué pasa antes de que nazca? ¿Cómo el Código Civil lo protege? Interesante es que gracias a este término nasciturus, a esta situación en la que se encuentra el concebido, el Código Civil establece que podrá el juez competente implementar de oficio o a petición de parte las medidas necesarias para proteger al nasciturus cuando éste se encuentre en algún riesgo. Recordemos que una de las situaciones jurídicas por las cuales se protege al nasciturus es por los derechos patrimoniales que se encuentran suspendidos. Es decir, ese niño puede ser el heredero de algún bien. Entonces, está allí ese derecho suspendido y una vez que nazca, pues se lo adquirirá a este ser humano. Bueno, esa es una de las medidas que el Código Civil establece para poder protegerlo. Ahora, ¿por qué proteger la vida desde la concepción? Planteándola ya desde el derecho. Porque, bueno, existen muchas teorías que nos indican por qué protegerlo, por qué determinó la naturaleza jurídica a la protección del nasciturus o del todavía no nacido. Pero vemos que el derecho ya en el Ecuador ha venido protegiéndolo. No es algo de ahora, es algo ya que tiene algunos años. Y esta teoría, la teoría de la situación de dependencia, nos indica que, si bien es cierto, no podemos concederle al nasciturus o al no nacido o al concebido la personalidad, es decir, ya como persona natural, lo que sí no es menos cierto es que esta condición la adquiere al momento de nacer, ¿verdad? Y que hay otros derechos u otras situaciones que están allí suspendidas hasta que se produzca su nacimiento. Eso quiere decir que ya en el momento que nazca, pues todos los efectos que le sean favorables los recibirá como si él ya se lo hubiese tenido desde un primer momento, ¿no? Esa es una de las situaciones, es decir, no es un otro ficticio para el derecho, no es alguien que no va a recibir algo, sino que es alguien a quien se le tiene por el momento sus derechos, sus obligaciones en pausa hasta que pues se cumplen los requisitos del Código Civil y los puede adquirir. Por eso su protección. Por eso es importante que ahora ya con los derechos humanos que están en todo su apogeo y que es parte de la lucha, podamos determinar que a todo ser humano se lo tiene que proteger desde la concepción sin importar su condición física, su condición, su raza, su nacionalidad, que es un tema que sí ha venido ya años atrás, la historia lo indica, y que como humanidad debemos aprender de esta. Entonces, no entraré en otros temas, podemos hablar muchísimo sobre esto, pero bueno, el tema sobre la protección del no nacido dentro de nuestro ordenamiento jurídico, espero poder haberles hecho un resumen sobre este tema para que ustedes puedan comprenderlo. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en hacerla. Estamos prestos y ya saben, Frente Joven Ecuador está en Guayaquil y para nosotros la defensa de los derechos humanos y su sostenibilidad en la sociedad es importante, en especial por el tema de los niños y de las mujeres. Así ya saben, salvemos las dos vidas, significa ver por una mamita embarazada para así también salvar a un niño en su vientre. Entonces es todo por hoy, es todo lo que les puedo comentar. Gracias por su participación, gracias por estar aquí en este día y bueno,
mis mejores deseos para todos, sigan en la lucha, es muy interesante, hay mucha información, hay que formarse y para eso estamos, para ir aprendiendo poco a poco. Gracias.